Seguramente nunca podremos llegar a entender cuánto nos ama Dios. Quizás en muchas ocasiones te encontraste como perdido en el mundo, sintiendo que nadie se interesaba por ti. Lo más probable es que no sea así. Pero si así fuera, Dios nunca dejaría de amarte. El amor de Dios es incomparable, es invariable, es personal, es único y está a tu disposición siempre. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados con una tremenda necesidad de ser amados. Y Dios lo sabe porque Él nos creó. Tal vez algunas personas que te rodean quizás les cueste amarte, o tal vez a ti te cuesta amar a algunos también. Sin embargo, a Dios no le resulta difícil amarnos porque Él es la esencia del amor. Él es amor. Dios te ama así como eres, sin importar tu pasado, sin preguntar por tus fracasos, sin evaluar tu capacidad. Dios sencillamente te ama porque Él te creó para amarte. Pero esto no significa que Dios siempre esté de acuerdo con nuestra conducta, porque cuando pecamos a Dios no le agrada esto, y el pecado nos conduce a la perdición eterna. Pero como Dios nos ama, buscó la solución a nuestro problema. Y sí que la resolvió. Si aún no experimentas amor de Dios, sencillamente tienes que recibirlo por la fe, apropiarte de su amor y de su perdón, pedir a Dios que perdone tu pecado y aceptarlo en tu corazón. A partir de allí, vivirás una vida distinta. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Oh, Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna,
ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos a 17 de agosto, iniciando este martes, esta nueva semana de labores, de responsabilidades. Y bueno, queremos empezar el día de hoy hablando, este tema se llama historias de obediencia. Historias de obediencia, y vamos a tocar una primera parte. Vamos a hablar, la idea es hablar de varias historias que han sucedido allí, que algunas muy seguramente usted las conoce, pero la idea aquí es poder encontrar el principio bíblico, un principio que yo sé que nos va a hacer de gran ayuda, de gran bendición a cada uno de nosotros, bueno, a través de estas historias. Amén. Y quiero basarme primeramente en el libro de Jonás. Vamos a hablar de Jonás, nada más y nada menos. Vamos allí al libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a leer los 3 primeros versículos, porque pues la idea es ir contando más o menos lo que acontece allí. Dice la palabra de Dios, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Nosotros hemos hablado un poquito de Jonás, de la historia de Jonás. Hoy vamos a recordarla. Recuerde que el tema es historias de obediencia, y qué mejor ejemplo que este, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Jonás después de que Dios le diera una orden? Dice la palabra de Dios que salió huyendo en la dirección opuesta. Ahora, por alguna razón, Jonás tenía un concepto loco de que Dios no sabía dónde estaría si corría. Así que compró un boleto de un barco y se dirigió a una ciudad llamada Tarsis. Ahora, imagínate a Jonás sobre la cubierta del barco, pensando que era más astuto que el Dios del universo y que, bueno, todo le saldría bien. Claro, bueno, sabe que nosotros muchas veces también tenemos ese pensamiento. A veces pensamos así, de esta manera, que somos más astutos que Dios, y queremos ganarle con nuestra inteligencia a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios que después de que Jonás se fue a dormir, Dios empieza a crear una gran tormenta que amenazaba con hacer pedazos el barco donde él estaba. Todas las personas que estaban en el barco clamaban a cualquier dios que se les ocurría, buscando precisamente ayuda, buscando salvación, pero parecía que nada cambiaba el clima. Bueno, finalmente dice la palabra de Dios que echaron suertes para averiguar quién era el que tenía la culpa, y la suerte cayó, dice la palabra de Dios, que en Jonás.
Así que Jonás, pues no le quedó más remedio que confesar que había huido de Dios, de ese Dios maravilloso, de ese Dios grande, de ese Dios del universo. Y puesto que el mar no se calmaba, Jonás lo que les dijo, bueno, échenme al mar y así el mar se va a tranquilizar. Y en cuanto lo hicieron, pues el mar se calmó. Ahora, dice la palabra de Dios y siga hablando sobre la historia que yo sé que usted la ha escuchado, pero le animo a que usted vuelva y la lea una vez más. Dios causó que un gran pez llegara y se tragara a Jonás con todo y su corazón cobarde. Y Jonás, dice la palabra de Dios, que vivió allí dentro del pez por 3 días y 3 noches. Cuando estás dentro del estómago de un pez, si a usted le llegara a pasar eso, yo espero que no, usted comienza a pensar mucho acerca de lo que ha hecho y eso fue exactamente lo que le pasó a Jonás. Dice la palabra de Dios que él oró, que rogó por perdón, le dio gracias a Dios por estar con él aún en esa situación. Hizo una promesa de obedecer a Dios por siempre, así que Dios le habló al pez e hizo que ese pez vomitara a Jonás sobre tierra seca. Allí usted lo puede encontrar en el libro de Jonás, toda la historia y toda la enseñanza. Jonás tuvo que haber sido un gran predicador para que Dios le diera otra oportunidad de ir y otra oportunidad de hacer lo que Dios quería. Jonás ni siquiera tuvo que preparar un mensaje porque Dios le diría qué decir cuando llegara allá. La Biblia dice entonces que Jonás simplemente obedeció. Atravesó la ciudad de Nínive y le contó a la gente que la ciudad sería destruida después de 40 días. Sin embargo, hay algo muy interesante que sucede en la historia de Jonás. Que Jonás no se lo esperaba. Dice la palabra de Dios que la gente le creyó a la palabra, ¿sí? Creyó en Dios y deciden ayunar y deciden dejar de comer y vestirse con ropa que mostraba su tristeza, su humillación, perdón, su humildad delante de Dios. Incluso el rey de Nínive, dice la palabra de Dios, que ordenó que todos clamaran a Dios por perdón, y entonces pues dice la palabra de Dios que Dios hizo algo maravilloso. Cambia de parecer y no destruye la ciudad. Ahora, Jonás se enoja, y lo gracioso es que se enojó con Dios por haber perdonado a la gente de la ciudad. Cuestiona a Dios por estar dispuesto a perdonarlos cuando había sido personas tan pésimas, que habían también causado mucho daño a su pueblo. Entonces Dios, dice la palabra de Dios, que es muy paciente con Jonás y le da otro ejemplo allí. Dios hizo crecer una planta, usted recuerda la historia, hizo crecer una planta para que le diera sombra a Jonás. Jonás se alegra de poder estar sentado allí junto a esa planta y disfrutar de su sombra, pero al día siguiente Dios causa que un gusano se coma la planta y la planta se muera. Entonces Jonás sufre en el calor abrasador. Dios trató de mostrarle allí a Jonás que a él le importaba más, que a Jonás le estaba importando más la planta que la misma gente. Pero a Dios le importó más las aproximadamente 120,000 personas allí en Nínive, y Jonás era el instrumento, la respuesta para que Dios pudiera llevar el mensaje allí. Ahora, Jonás piensa que tenía una mejor idea de Dios, y suele pasarnos también a nosotros muchas veces. Y aún después de que huyera y que Dios lo salvara, al final de todas maneras discutió con la decisión de Dios. Si piensas en eso, tal vez decidas que es una mejor idea hacer lo que Dios te pide desde un principio. Sería la cosa totalmente diferente. Antes de que tengas que lidiar con un naufragio, con una situación difícil, con algún momento amargo en tu vida en el que tengas que enfrentar, pasar,
donde piensas que todo se está hundiendo simplemente porque tomaste una decisión que iba contraria a lo que Dios había dicho. Tal vez algunos tengan que decir en esta hora, bueno, Dios no me ha hablado de forma audible, Dios tal vez no he escuchado la voz de Dios de manera audible, pero la escuchas, yo espero que la escuches todos los días a través de la palabra de Dios. Y allí claramente Dios está diciendo, qué bueno es obedecer a Dios. Y cuando pienses en la palabra de Dios y cómo la puedes utilizar precisamente para ayudarte cuando quieres obedecerle, pues acuérdate de Jonás. Tú necesitas poner atención para cuando las cosas a tu alrededor empiecen a salir mal, a oler mal. Entonces empieza a cuestionarte, ¿será que sí tomé la decisión correcta? ¿Será que sí voy por el camino correcto? Sabes que muchas veces lo que vivimos, las consecuencias que vivimos simplemente fueron porque algunas veces creemos que podemos torcer la mano de Dios y disfrazar esa obediencia, no sé, tal vez en sueños, disfrazar esa desobediencia en caprichos, en metas, tal vez, algunos dirán, pero escúchame bien, Dios ha sido claro, es claro en la palabra de Dios. Si tú quieres escucharlo a Él, lo que Él piensa, lo que Él opina, allí está la palabra de Dios. Está hablándote todos los días. En algún área en tu vida puedes estar hablando y diciendo, no es por ese camino, no es por ese lado. Alguna vez tocamos el tema sobre Jonás y vimos cómo la palabra de Dios dice que él apenas, dice la palabra de Dios que él apenas escuchó la orden de Dios. Dice que se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y empezó a descender. Descendió a Jope, de Jope descendió a un muelle al nivel del mar. Del muelle descendió aún más bajo a un barco, ni siquiera un barco, a los sótanos de un barco, allí a dormir. Y pensaba que estaba lejos de la presencia de Dios. Muchas veces suele pasar eso en nuestra vida, cuando pensamos que estamos haciendo o cumpliendo nuestros sueños, nuestros caprichos, pero estamos desobedeciendo a Dios y a lo que Él ha mandado. Nuestra vida empieza en un descenso, en un continuo descenso. Y la única manera de parar eso es volteando hacia arriba, pidiendo perdón, pidiendo la dirección nuevamente de Dios. Y sobre todo, iglesia, obedecerle. Obedecerle. Hay un versículo que dice, es mejor la obediencia a Dios que cualquier tipo de sacrificios. Dios está buscando personas precisamente que le obedezcan. Y bueno, esta es la primera historia sobre la obediencia. Amén. Quiero orar por tu vida. Y en esta hora, pues, el mejor consejo que puedes escuchar está escrito en la palabra de Dios. Se lo estoy diciendo yo. Es obedezca a Dios. Usted sabe qué cosas están bien. Usted sabe qué cosas agradan a Dios. Obedezca a Dios. Y aléjate de todo aquello que simplemente desagrade, que simplemente te aleje de los propósitos eternos que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por este momento. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a través de esta palabra tú puedas hablarnos, Señor Dios, y sobre todo que nosotros podamos escucharte. No solo escucharte, sino ponerla en práctica cada día, cada instante. Sabemos, Señor Dios, que tenemos muchos errores, que muchas veces nos sucede como Jonás. Pensamos que podemos escondernos de tu presencia y en algunas áreas simplemente no te incluimos. Nos alejamos, Señor Dios, y nuestra vida comienza en un continuo descenso hacia el fracaso, hacia la derrota, Señor Dios, hacia el pecado.
Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, nos muestres esa luz maravillosa. Que allí, Señor Dios, en medio de esa situación, ese gran pez, esa gran tormenta, Señor Dios, que nos invade, Señor, que nos rodea, podemos acudir, Señor Dios, a tu presencia. Y podamos hacer lo mejor, Señor Dios, que podemos hacer es obedecer. En el nombre de Jesús. Hoy decidimos obedecerte, Señor Dios. Hoy decidimos caminar contigo. Hoy hemos decidido, Señor Dios, seguirte. En el nombre de Jesús. Te adoramos y te damos la gloria y la honra en esta hora. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, quiero recordarles que tenemos un centro de ayuda. Lo podemos hacer virtual. Podemos hacer vía telefónica, lo podemos hacer presencial también si lo deseas. Lo importante es que puedas acudir. Si necesitas ayuda, necesitas consejería, necesitas oración, pues puedes comunicarte con nosotros y con mucho gusto vamos a ayudarte. Muchas bendiciones, Dios les continúe bendiciendo en este día y bueno, si Dios lo permite, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Chao, chao.